Hola chicos, vamos a ver los diferentes periodos históricos a lo largo de la historia. La prehistoria es la etapa que comprende desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Los primeros seres humanos vivían fundamentalmente de la pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres. Eran nómadas y se organizaban en pequeñas tribus. Vivían en cuevas, al aire libre o en cabañas construidas con ramas de árboles y pieles de animales. La Edad Antigua es un periodo histórico comprendido entre el siglo III a.C. hasta el siglo V. El hecho que marca el principio de la Edad Antigua es la invención de la escritura. Entre las tres grandes culturas de la Edad Antigua encontramos Egipto, Grecia y Roma. Una arquitectura muy característica de Egipto fueron las pirámides, entre ellas las de Giza. Para los egipcios la escritura era muy importante, la consideraban un regalo de los dioses. Los escribas escribían signos sagrados en las piedras de las pirámides y posteriormente en papiros. La religión egipcia era politeísta, se adoraban muchos dioses. Cada ciudad o provincia tenía sus propios dioses locales, pero otros eran venerados por todo Egipto. El dios más popular era Ra, dios del sol. La arquitectura griega representa el triunfo de la proporción, de la escala humana. Los templos y los teatros fueron las construcciones más importantes que realizaron. El Ereteión es un claro ejemplo. Las polis eran ciudades-estado de la antigua Grecia. La parte más alta de la polis se llamaba Acrópolis. Para los griegos era muy importante la higiene y el cuidado personal, la indumentaria y la alimentación. También celebraban fiestas cuando empezaba y terminaba la siega en agradecimiento a Dioniso. Se llamaban fiestas dionisíacas. La arquitectura de Roma es uno de los testimonios más significativos de la civilización romana. Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez, lo que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. La familia era la célula básica de la sociedad romana. Todos vivían bajo la autoridad del pater familias. En Roma, la vestimenta distinguía y diferenciaba las clases sociales. Para los romanos, la ropa tenía un profundo significado político. La legión romana era la unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Las legiones tenían asignado un nombre y un número. Usualmente había 28 legiones en los diferentes momentos de la historia de Roma. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, nos adentramos en una nueva etapa llamada Edad Media. Una época de castillos, de reyes, de nobles, caballeros, campesinos, artesanos, comerciantes, que perduró hasta el siglo XV. En la Edad Media había que estar siempre preparado para la guerra. Los castillos eran fortificaciones construidos como defensa para la guerra. En ellos vivían los reyes y los nobles. La sociedad medieval estaba organizada en base a un sistema feudal. La máxima autoridad era el rey, después la nobleza, el clero, los caballeros, los campesinos y los siervos. Los campesinos eran la clase más baja de esta época. El rey montaba grandes fiestas en el salón del castillo, ofreciendo comida, bebida, bailes y mucha diversión. Los caballeros se enfrentaban entre sí en las llamadas justas o torneos. La Edad Moderna se inicia con el descubrimiento de América en 1492 y finaliza con la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Los grandes descubrimientos científicos y técnicos facilitaron la navegación y permitieron explorar y conquistar tierras lejanas. Así se descubrió América y se dio la primera vuelta al mundo. Los reyes recuperaron el poder y crearon las llamadas monarquías autoritarias. En el siglo XVIII el poder de los reyes fue absoluto y se llamaron monarquías absolutas. En el siglo XVIII apareció la Ilustración, un movimiento político y cultural que defendía la igualdad de todas las personas y les concedía los mismos derechos. La Edad Contemporánea comenzó con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Es una etapa de la historia en la que han ocurrido cambios muy profundos en poco tiempo. Al inicio de la Edad Contemporánea se produjo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, las cuales provocaron una serie de cambios en Europa. Las monarquías absolutas fueron sustituidas por sistemas parlamentarios y aparecieron nuevas clases sociales como la clase obrera y la burguesía. En la primera mitad del siglo XX se produjeron dos guerras mundiales, que se iniciaron en 1914 y en 1939. Fue la primera vez en la historia que países de todo el planeta intervinieron en un conflicto bélico. Desde mitad del siglo XX se ha producido un desarrollo desigual del mundo. En África y gran parte de Asia y América del Sur, la mayoría de las personas no pueden acceder ni a la educación ni a la sanidad, y muchas pasan hambre.
En la actualidad han surgido problemas que afectan a todos los países del mundo: la contaminación, el calentamiento del planeta, las migraciones, el terrorismo o el agotamiento de los recursos. Hoy en día nos encontramos en la era de la información o era digital. Esta nueva sociedad guiada por la tecnología se presenta de una manera globalizada, ya que supone la convergencia digital de toda la información a escala mundial. Este hecho supone un avance en el modo de vida del ser humano, pero a la vez crea una sociedad compleja en la que la información y el desarrollo aumentan de una manera desacorde con el ritmo de pensamiento humano. Por tanto, la sociedad de la información comporta nuevos retos para el ser humano, entre ellos la necesidad de una formación permanente, la capacidad de organizar fuentes informativas y criterios de búsqueda y selección, así como la oportunidad de aprovechar los nuevos medios para resolver problemas que nos conciernen en la actualidad y difundir la cultura y el bienestar de la sociedad con el uso de las TIC.